se hace de los pueblos de Milpalta a Chalma, que tiene un origen prehispánico. Los pueblos que ahora forman la delegación de Milpalta hacían una caminata desde la parte oriental de Milpalta, pasando por San Pedro, San Lorenzo, San Pablo, San Salvador y llegando hasta el Ajusco. Venían en una caminata para pedirle a su dios Ostoteotl, que quiere decir el dios de la cueva, que no les mandara frío, porque de mandarles frío no habría cosecha de maíz, ni de frijol, ni de chile, ni de todos los elementos que necesitaban para vivir. Estos pueblos indígenas prehispánicos de la zona que ahora se llama Delegación de Milpalta tenían la creencia de que su dios Huitzilopochtli había nacido el 22 de diciembre, el día que científicamente resultó ser el solsticio de invierno. Generalmente se toma como ese día del solsticio, el 22 de diciembre, de manera que el 22... Ahora, los pobladores de esta zona, en vez de llamar semana a los días que nosotros llamamos así, ellos le llamaban trecena. Claro, no trecena porque lo decían en náhuatl, pero que los primeros 13 días eran muy importantes para iniciar la caminata. De manera que 22 de diciembre, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, primero, 2 y 3 se hacen los 13 días. Al cumplirse los 13 días de la trecena, ahora científicamente se llama el afelio. El afelio quiere decir que por la posición que la Tierra guarda con respecto al Sol, es uno de los momentos donde la Tierra está más lejos del Sol. Por eso se pensaba desde ese tiempo que el día 3 de enero era el día más frío de todo el invierno. Entonces, al cumplirse la trecena, los pueblos iniciaban su caminata, que se iniciaba en los pueblos orientales de Milpalta y terminaba en ese tiempo. No había Chalma. La peregrinación hacía su término de caminata hasta la pirámide de Malinalco en el cerro. No recuerdo cómo se llama ese cerro, pero hasta la fecha está una pirámide muy bien cuidada, está un templo prehispánico donde se reunían los máximos jefes militares de esta zona para tener una especie de concilio, de reunión, de narrar experiencias, de prepararse para la guerra. Entonces no había Chalma, tal vez pasaban por ahí cerca o por donde ahora está la parroquia de Chalma, pero la finalidad de la caminata era llegar hasta la cumbre del cerro, donde hasta la fecha existe la pirámide, y para llegar a ella pues hay más de 400 escalones que hasta la fecha existen para hacer ese recorrido. Entonces, después de hacer un ritual en esa pirámide, se retiraban los pueblos de Milpalta otra vez caminando hacia su punto de partida. Esto se hacía cada año, el 3 de enero, para visitar la pirámide de Malinalco. Esta caminata, si caía nevada, si estaba lloviendo, si hacía aire, si hacía frío, como fuera, nunca se suspendió. Que se sepa, no se suspendió en ningún tiempo, ni cuando fueron momentos de guerra. La caminata tenía que hacerse. Y pasa el tiempo, llegan los españoles, llegan los franciscanos,
los pueblos se transforman su religión con la espada y con la cruz que trajeron los españoles, y entonces la Iglesia Católica atrapa o absorbe las tradiciones prehispánicas y las transforma en tradiciones religiosas. Entonces ahora ya no es caminata para pedir a su Dios que no haga frío, sino ahora es una peregrinación religiosa que se hace para adorar al niño Dios el día 6 de enero aquí en Chalma. Esto que les señalo, hasta la fecha en una de las capillas, uno de los laterales de la parroquia de Chalma, ahí existe una descripción donde se señala que los agustinos, vigilando a los indígenas, y los vigilaban no porque los quisieran, sino porque desgraciadamente una de las finalidades de los españoles fue venir a robar. Nos hablan de que vinieron a conquistar, pero eso no es cierto. La conquista no se da con los elementos más elementales de una conquista. Vinieron a tomar lo que no era suyo. Y como los mexicanos de esa época le daban más importancia a las plumas de quetzal que al oro, entonces sus deidades estaban hechas en oro. Sin embargo, no le daban todo el interés que ahora tiene ese metal. Sin embargo, era tanta su devoción, tanto su espíritu de religión prehispánica a esas deidades, que guardaban y cuidaban a esas figuras que ellos mismos elaboraban. Entonces, cuando se dieron cuenta que los españoles venían a quitarles esas deidades, pensaron en ir a esconderlos en las barrancas, en las cuevas, donde los españoles no los encontraran. Pero sucedió que los agustinos espiaron, vigilaron a los indios de esta zona de Malinalco y de Chalma, y se dieron cuenta que ciertos indios visitaban una cueva que se dice que hasta la fecha existe al lado del templo de Chalma, y que ahí depositaron el cofrecito o el recipiente donde tenían sus deidades. Y los agustinos, llegó el momento en que fueron, cuando ya los indios se habían retirado de esa cueva, fueron a ver qué era lo que habían llevado, y encontraron con que había figuras, no a la perfección, pero sí de metal precioso, que es lo que se llama oro. Entonces ellos pensaron que se llevaban la deidad de oro, y ahí dejaron un crucifijo, ¿sí? Y el crucifijo, pues cuando los indios siguieron visitando la cueva, se encontraron con que sus dioses, sus deidades ya no existían, sino que ahora estaba una cruz con un hombre sacrificado ahí. Los agustinos les hicieron el teatro de que ustedes son los elegidos de Dios, que se transformó su Dios en este porque este es más poderoso. Los dioses que traemos los españoles son más efectivos, son más importantes que los dioses que equivocadamente los mexicanos tienen. Y entonces, pues de ahí nace la devoción que hasta la fecha existe, porque desgraciadamente la religión católica la fundaron los evangelistas, los franciscanos principalmente, porque de acuerdo con lo que se sabe, los franciscanos eran románticos, eran más apegados a la intención de hacer del Evangelio de Cristo un consuelo para los hombres que trabajan, que sufren, que disfrutan, que se sentía la necesidad de que los evangelios de Cristo llegaran al hombre de América para fortalecer su espíritu. Pero
sucedió que pronto la religión católica, sobrellevada por los sacerdotes, demostró que la intención no era profesar el Evangelio de Jesucristo, sino sacarle el dinero, sacar el metal, sacar la riqueza que los pueblos de América y de México tenían. Y por ello se fue perdiendo interés la religión católica desde esos tiempos. Ahora, desgraciadamente, esta peregrinación que es católica, que es religiosa, va perdiendo su sentido filosófico, su sentido espiritual más importante, y ahora es más bien una pachanga. Se va a la peregrinación con bebidas, con guitarras, con música, que no afrentaría a la cuestión católica, pero que el sentido espiritual de la religión desgraciadamente se va perdiendo.